Hola amigos y bienvenidos a esta edición de Apologética con Marta. En el episodio anterior estudiamos sobre los atributos metafísicos de Dios. Esos atributos solo le pertenecen a Dios. Por ejemplo, solo Dios es eterno, inmutable, omnisciente, omnipotente, soberano y omnipresente. Esos tipos de atributos no son comunicables, o sea, el ser humano nunca puede poseer esos atributos los cuales son exclusivos de Dios. Pero cuando Dios nos creó, Él compartió ciertos atributos, a los que le llamamos los atributos morales o relacionales de Dios. Dios nos dio a conocer estos atributos morales con la intención de que vivamos nuestras vidas poniendo en práctica esos atributos para que seamos más y más santos, como Dios es santo. No podemos decir que Dios tiene estos atributos, sino que Dios es todos estos atributos y de manera infinita. Mientras que Dios es la esencia de amor, nosotros podemos tener, sentir y expresar amor. Mientras que Dios es la esencia de justicia, nosotros podemos practicar la justicia. Dios es infinito en todos los atributos morales, pero los humanos que poseemos esos atributos que Dios nos ha compartido, los poseemos en forma limitada. Hoy vamos a enumerar varios de esos atributos morales y poner las referencias bíblicas de cada uno de ellos. Número 1 es que Dios es justicia perfecta. Dios es equitativo, ya sea demostrado mediante condenación y castigo o demostrado mediante su gracia que nos conduce a la salvación. Dios no muestra favoritismo. En Hechos 10, versos 34 al 35, el apóstol Pedro dice que en realidad para Dios no hay favoritismos, sino que en toda nación Él ve con agrado a los que le temen y actúan con justicia. En Romanos 2, verso 11, el apóstol Pablo también indicó que con Dios no hay favoritismos. J. E. Packer escribió en su libro Knowing God lo siguiente: ¿por qué los hombres huyen de la idea de Dios como juez? ¿Por qué sienten que el pensamiento es indigno de Él? La verdad es que parte de la perfección moral de Dios es su perfección en el juicio. Un Dios al que no le importa la diferencia entre el bien y el mal, ¿sería ese un ser admirable? Un Dios que no hiciera distinciones entre las bestias de la historia como los Hitlers y los Stalin y sus propios santos, ¿sería ese Dios moralmente digno de alabanza y perfecto? La indiferencia moral sería una imperfección de Dios, no una perfección. Pero no juzgar al mundo sería mostrar indiferencia moral. La prueba final de que Dios es un ser moral perfecto, no ajeno a las cuestiones del bien y del mal, es el hecho de que se ha comprometido a juzgar al mundo. Número 2. Dios es amor y benevolente. Dios busca el bien de los humanos a su propio costo infinito. Dios tiene preocupaciones desinteresadas y bienestar para su creación. En Deuteronomio 7, versos 7 al 8, el Señor le dice al pueblo de Israel lo siguiente: el Señor se encariñó contigo y te eligió, aunque no eras el pueblo más numeroso, ni el más insignificante de todos. Lo hizo porque te ama y quería cumplir su juramento a tus antepasados. Por eso te rescató del poder del faraón, el rey de Egipto, y te sacó de la esclavitud con gran despliegue de fuerza. Y en el Salmo 103, verso 17 dice: pero el amor del Señor es eterno y siempre está con los que le temen. Su justicia está con los hijos de sus hijos. El famoso verso de Juan 3:16 dice que porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Romanos 5, versos 6 al 8 nos dice: a la verdad, como éramos incapaces de salvarnos, en el tiempo señalado Cristo murió por los malvados. Difícilmente habrá quien muera por un justo, aunque tal vez haya quien se atreva a morir por una persona buena.
Pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Efesios 2, versos 4 al 5 nos dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecado. Por gracia ustedes han sido salvados. Y 1 de Juan 4, versos 8 y 10 nos dicen, el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y envió a su Hijo para que fuera ofrecido como sacrificio por el perdón de nuestros pecados. J. E. Packard, otra vez en su libro Knowing God, escribió lo siguiente, por lo tanto, lo que importa sorprendentemente no es, en última instancia, el hecho de que conozco a Dios, sino el hecho más amplio que lo subyace, que Él me conoce. Estoy grabado en la palma de sus manos, nunca estoy fuera de su mente. Todo mi conocimiento de Él depende de su iniciativa sostenida en conocerme. Lo conozco porque Él me conoció primero y continúa conociéndome. Él me conoce como un amigo, es alguien que me ama, y no hay un momento en que su mirada esté fuera de mí o su atención distraída de mí, y por lo tanto en ningún momento en que su cuidado vacile. Este es un conocimiento trascendental. Hay un consuelo indescriptible en saber que Dios está constantemente tomando conocimiento de mí en amor y velando por mí para mi bien. Hay un tremendo alivio al saber que su amor es completamente realista, basado en cada punto en el conocimiento previo de las palabras sobre mí, de modo que ningún descubrimiento ahora puede desilusionarlo de mí, de la forma en que yo me desilusiono tan a menudo de mí mismo, y apagar su determinación de bendecirme. El amor de Dios es puro, es real, y no depende de nosotros amarlo primero a Él. Él nos ama antes de nosotros siquiera saber que Él existe y que su amor eterno es incondicional. Número 3. Dios es gracia. En su gracia, Dios extiende a los humanos un favor inmerecido, de acuerdo a las necesidades de los humanos y la voluntad de Dios. Éxodo 34:6 dice que el Señor, Dios clemente y compasivo, es lento para la ira y grande en amor y fidelidad. Efesios 1, versos 5 al 8 nos dice que Dios nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad, para alabanza de su gloriosa gracia que nos concedió en su amado. En Él tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, conforme a las riquezas de la gracia que Dios nos dio en abundancia, con toda sabiduría y entendimiento. Y en Tito 2, verso 11 dice, en verdad Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia, la cual trae salvación. Número 4, Dios es bondad. La bondad constituye el carácter de Dios y se muestra por su benevolencia, merced y gracia. Su carácter es deseable por sí mismo, sin ser un medio para un fin. Más bien, su bondad es la meta, los fines y un propósito al que todos deben corresponder e inclinarse. En Éxodo 33, el verso 19 dice, el Señor le dijo a Moisés, voy a darte pruebas de mi bondad y te daré a conocer mi nombre. Y verás que tengo clemencia de quien quiero tenerla, y soy compasivo con quien quiero serlo. Y en el Salmo 145, verso 9 dice, el Señor es bueno con todos, Él se compadece de toda su creación. Cuando somos un reflejo de la compasión de Dios, esa compasión nos conduce a tomar acción. El señor Alan Redpath escribió que un líder debe de tener compasión y tomó a Nehemías como un ejemplo. Nehemías era un hombre lleno de compasión. Redpath escribió lo siguiente,
Nunca reduces la carga a menos que primero tengas presión en tu propia alma. Dios nunca te usa para traer bendiciones hasta que Dios te ha abierto los ojos y te ha hecho ver las cosas como son. Nehemías fue llamado a construir el muro en Jerusalén, pero primero él lloró por las ruinas. La compasión que uno puede tener sobre algo viene después de uno ver las cosas como realmente son. Pero en el caso de Dios, Dios conoce todas las cosas como realmente son y es compasivo con toda su creación. Número 5. Dios es libertad. Dios es un agente libre, absolutamente independiente de toda influencia causal de sus criaturas. Salmo 115, verso 3 dice, nuestro Dios está en los cielos y puede hacer lo que le parezca. Ese atributo de libertad lo lleva toda persona en su corazón, en que en toda circunstancia deseamos ser libres emocionalmente, financieramente, espiritualmente y físicamente. Número 6. Dios es santo. Dios es justo, perfecto, apartado o separado de todo pecado o maldad. Habacuc 1, verso 13 dice que son tan puros los ojos de Dios que Él no puede ver el mal. Primera de Pedro 1, verso 16 nos dice que seamos santos porque Dios es santo. Y Primera de Juan, capítulo 1, verso 5 dice que Dios es luz y en Él no hay ninguna oscuridad. Fíjate que la tendencia de muchos cristianos es la de creer en un Dios en que su santidad, su justicia y su perfección es limitada y así justifican creer en Dios, pero a la vez vivir día a día en la oscuridad moral como vive el resto del mundo. Al minimizar la santidad de Dios, el pecado del humano no se ve tan grave. Número 7. Dios es recto. La santidad es aplicada a relaciones y la ley de Dios y sus acciones son siempre rectas y justas. Salmo 19, versos 7 al 9 dicen, la ley del Señor es perfecta, infunde nuevo aliento. El mandato del Señor es digno de confianza, da sabiduría al sencillo. Los preceptos del Señor son rectos, traen alegría al corazón. El mandamiento del Señor es claro, da luz a los ojos. El temor del Señor es puro, permanece para siempre. Las sentencias del Señor son verdaderas, todas ellas son justas. Y Jeremías 9, verso 24 dice, si alguien ha de gloriarse, que se gloríe en conocerme y de comprender que yo soy el Señor, que actúo en la tierra con amor, con derecho y justicia, pues es lo que a mí me agrada, afirma el Señor. Número 8. Dios es verdad. Todo su carácter es de acuerdo y en coherencia con todo lo que representa a Dios mismo. O sea, las acciones y los pensamientos de Dios corresponden perfectamente a su naturaleza. En Hebreos 6, verso 19, dice, tenemos como firme y segura ancla del alma una esperanza que penetra hasta detrás de la cortina del santuario. Y en Tito 1, verso 2 dice, nuestra esperanza es la vida eterna, la cual Dios, que no miente, ya había prometido antes de la creación. Dios habla la verdad y es confiable. Primera de Samuel 15, verso 29 dice, en verdad, el que es la gloria de Israel no miente ni cambia de parecer, pues no es hombre para que se arrepienta. En Juan 17, verso 17, cuando Jesús le oraba al Padre por los creyentes, Él dice, santifícalos en la verdad, tu palabra es la verdad. Y Juan 17, verso 19 dice, y por ellos me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. En Hebreos 6, verso 18 dice, lo hizo así para que, mediante la promesa y el juramento, que son dos realidades inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un estímulo poderoso los que, buscando refugio, nos aferramos a la esperanza que está delante de nosotros.
Según dice el teólogo John Stott, andar en la verdad es más que asentirla. Significa aplicarlo al conocimiento de uno. El que camina en la verdad es un cristiano integrado, en el que no hay dicotomía entre profesión y práctica. Al contrario, hay en él una correspondencia exacta entre su credo y su conducta. Tal conformidad de vida con la verdad por parte de sus hijos espirituales le dio al apóstol Juan un mayor gozo que cualquier otra cosa. Para él la verdad importaba, y para todo cristiano hoy día conocer la verdad, vivirla y capacitarse teológicamente y bíblicamente en la verdad es esencial para poder ser efectivos en el servicio a Dios y en mostrar cuál es el verdadero camino a la vida eterna. Como dice D.L. Moody, que la mejor manera de demostrar que un palo está torcido no es discutir sobre él o pasar tiempo denunciando, sino colocar un palo recto a su lado. Un cristiano que vive la verdad de la palabra de Dios es una de las mejores evidencias que un incrédulo puede notar referente al poder supernatural de la verdadera palabra de Dios. Número 9. Dios es sincero y auténtico. Dios es real y verdadero, sin error y sin contradicción. Juan 1, verso 14 dice, «Y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad». En Juan 14, verso 6, Jesús dice, «Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino por mí». Y Juan 17, verso 3 dice, «Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado». Número 10. Dios es fiel. Dios demuestra ser cierto, cumple sus promesas a pesar de la infidelidad de sus criaturas. Números 23, verso 19 dice, «Dios no es un simple mortal para mentir y cambiar de parecer. ¿Acaso no cumple lo que promete ni lleva a cabo lo que dice?». Salmo 89, verso 2 dice, «Declararé que tu amor permanece firme para siempre, que has afirmado en el cielo tu fidelidad». Y en 1 Tesalonicenses capítulo 5, verso 24, dice referente al Señor que el que los llama es fiel y así lo hará. Número 11. Dios es personal. Dios posee conciencia de sí mismo, posee mente, voluntad y determinación propia. En Génesis 3, cuando Dios pasa juicio sobre el pecado, vemos ahí su manera de pensar, su voluntad y su determinación. Y en Éxodo 3, verso 14, Él se describe como el yo soy. Él es la esencia de existencia. Dios al crearnos nos dio existencia y nos hizo a su imagen y semejanza en cuanto a que nos dio personalidad, conciencia y libre albedrío y podemos determinar por nosotros mismos lo que deseamos. Número 12. Dios es misericordioso. Dios es de corazón tierno. Él muestra compasión hacia el miserable, demuestra su amor a la humanidad y se abstiene de darle a las personas el castigo que se merecen. Éxodo 3, verso 7 dice que compasivo es el Señor con los que le temen, como lo es un padre con sus hijos. Mateo 9, verso 36 dice que Jesús, al ver a las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban agobiadas y desamparadas, como ovejas sin pastor. La gracia y la misericordia, o merced de Dios, aunque parecen similares, no son lo mismo. La misericordia tiene que ver con la bondad y la compasión. A menudo se aplica en el contexto de que Dios no nos castiga como merecen nuestros pecados. La misericordia es que Dios no nos castiga como merecemos y debería de castigarnos. La gracia incluye bondad y compasión, pero también conlleva la idea de otorgar un regalo o un favor.
En las Escrituras, la misericordia a menudo se asimila con la liberación del juicio, y la gracia es siempre la extensión de una bendición hacia los que no merecen ser bendecidos. En 1 Timoteo 1, verso 13, el apóstol Pablo dice que anteriormente él era un blasfemo, un perseguidor y un insolente, pero Dios tuvo misericordia de él porque era un incrédulo y actuaba con ignorancia. El teólogo John Dwight Pentecost decía que la misericordia es el ministerio de Dios para los miserables. Es a la vez intensamente personal e inmensamente práctica. Porque cuando me tratan injustamente, la misericordia de Dios alivia mi amargura. Cuando lamento la pérdida, Él alivia mi dolor, mi ira y mi negación. Cuando lucho con la discapacidad, Él alivia mi autocompasión. Cuando sufro dolor, Él alivia mi desesperanza. Cuando lido con ser pecador, Él alivia mi culpa. Número 13, que Dios es persistente. Dios tiene una naturaleza paciente y tiene paciencia para con su pueblo. Salmo 86, verso 15 dice, pero tú, Señor, eres Dios clemente y compasivo, lento para la ira y grande en amor y verdad. Romanos 2, verso 4 dice, ¿no ves que desprecias las riquezas de la bondad de Dios, de su tolerancia y de su paciencia, al no reconocer que su bondad quiere llevarte al arrepentimiento? Romanos 9, verso 22 dice, ¿y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y dar a conocer su poder, soportó con mucha paciencia a los que eran objeto de su castigo y estaban destinados a la destrucción? Y en 2 de Pedro 3, verso 9 dice, el Señor no tarda en cumplir su promesa, según entienden algunos la tardanza. Más bien, Él tiene paciencia con ustedes, porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Tal vez estás pensando que es imposible vivir con este estándar moral de Dios. Sin embargo, Jesús nos dijo en Mateo 19, verso 26, que con Dios todo es posible. Dios desea que seas santo porque Él es santo. Pero no nos dejó solos en esta travesía de santificación, sino que, como vimos en el pasado episodio y aprendimos sobre los atributos metafísicos de Dios, uno de ellos es la omnipresencia de Dios. Dios está presente en el corazón de todo cristiano mediante el Espíritu Santo que vive en el creyente. Es el Espíritu Santo quien remueve la ceguera espiritual y nos ayuda a ver la importancia y el valor de mantenernos firmes en el camino hacia la santidad y mantenernos fieles y llenos de esperanza en la resurrección y en las promesas de la vida eterna con las que nos dejó nuestro amado Jesús. Te invito a que visites mi página en línea apologeticaconmarta.org y las páginas en Facebook o en YouTube, en donde puedes encontrar todos los programas radiales en archivo y otros recursos que te ayudarán a ampliar tu fe en Jesús y ampliar tu conocimiento en la apologética cristiana. Que Dios los bendiga y hasta el próximo programa. Chao.